Buenos días, bienvenidos al evento de la Cátedra Alfonso Reyes, en el que tendremos la participación de la doctora Clementina Babcock, que abordará la obra y la figura de Nezahualcóyotl, rey poeta migrante. Es para mí un honor poder presentar a la doctora Clementina en este espacio académico dirigido a toda nuestra comunidad estudiantil y con especial énfasis a nuestros estudiantes de la carrera de la licenciatura en Letras Hispánicas. Hace algunos años, cuando estudiaba junto con otros colegas en este mismo espacio la literatura novohispana, leíamos el libro icónico de Miguel León Portilla, nuestro gran maestro, ¿no?, de todos los estudiosos de la literatura y del pensamiento náhuatl, el texto 13 poetas del mundo azteca. Ahí Nezahualcóyotl tiene un lugar obviamente importantísimo junto con otros poetas del mundo mexica, como Macuilxochitzin, poetisa, que es recogida su obra en el compendio del doctor Miguel León Portilla. Y en aquel entonces resultaba la figura de Nezahualcóyotl tan interesante en medio de las otras materias de la carrera de Letras Hispánicas en las que abordábamos a novelistas del siglo XX, poetas, ¿no?, dramaturgos. Es decir, que una figura como esta, el estudio de las figuras y de la cultura textual y la tradición literaria del mundo náhuatl, es un espacio en el que converge tanto la literatura como la historia, como la filología, la anecdótica, la crítica textual, el patrimonio cultural, las humanidades digitales. Creo que el día de hoy tendremos un agasajo, un festín de conocimiento entre estas dos grandes hermanas que son la literatura y la historia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La doctora Clementina Babcock es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es doctora en Historia por la UNAM, se especializa en estudios sobre las crónicas de tradición indígena novohispana y andina. Es profesora del Colegio de Historia de la UNAM y de los posgrados en Estudios Mesoamericanos de Historia y Etnohistoria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Algunos de sus libros son El Indio en la Nueva España a través de las crónicas, impresos y manuscritos, El imaginario colectivo en Mesoamérica y representaciones y símbolos del altiplano central mexicano, entre muchas otras publicaciones. Clementina, es un honor y un placer enorme tenerte aquí. Hemos planeado esta visita con muchísimo cariño y muchísimo ímpetu. Estamos ansiosos de escucharte. Gracias. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque eso es según a qué hora nos estén escuchando. Y yo, querida doctora Vargas, también estoy sumamente emocionada. No solamente está también aquí, quiero agradecer a la Cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey, a la doctora Ana Laura Santamaría y a todo el equipo que por fin puedo conocer. Esto es maravilloso, estar en un evento presencial. El año pasado pudimos estar virtual, pero no hay nada como la presencialidad. Verlos, más allá de todas las medidas que se están cuidando, pero podernos ver, podernos estar, podernos mirarnos y poder compartir una de las reflexiones y ser parte de esta magnífica, exquisita y prestigiosa Cátedra Alfonso Reyes, nada más ni nada menos, y en Monterrey, desde Monterrey, a lo cual estoy sumamente feliz, muy agradecida desde la recepción, conociendo Monterrey, conociendo a la gente de Monterrey y acercándome una vez más a la Cátedra Alfonso Reyes. Vuelvo a decir que estoy eternamente agradecida. Sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes esta conferencia que hemos titulado, y debo advertirles, eso, había un poquito de trampa. El título fue
miti, tiene doble autoría, ¿no? Entre la doctora Ana Laura Santamaría y yo, cuando hablábamos por teléfono desde Ciudad de México, que podíamos hablar porque el eje precisamente de este año de la cátedra es en torno a la migración y el exilio. Me parece que son dos tópicos, dos aristas importantes, ¿no? Como agenda de nuestro país, más allá que el mes pasado fue un mes muy especial en torno al feminismo, pero la cátedra está retomando este tema que, como ustedes verán, no son temas nuevos, ¿sí? Para México, digamos, desde lo que me toca a mí, desde las crónicas novohispanas, desde este mundo mesoamericano, el tema de la migración y el tema del exilio no es un fenómeno nuevo, como puede presentarse, digamos, lamentablemente la tragedia que estamos viendo y estamos observando en torno al fenómeno de la migración, ¿no? Como país de tránsito. Hoy los voy a invitar, las voy a invitar a que hagamos otro ejercicio, nos traslademos al altiplano central de la República Mexicana y pensar en torno a un emblemático personaje, histórico quizás, pero que nos ayuda o por lo menos nos va a plantear algunas cuestiones que, como bien decía la doctora Vargas, cruza desde la historia, la antropología, la crítica literaria y la nueva filología. Las historias que conocemos sobre los centros prehispánicos no siempre cuentan con información explícita sobre sus gobernantes. Los conflictos previos y posteriores a la irrupción castellana en Mesoamérica dificultaron la conservación de los registros y la documentación disponible para comprender de manera detallada los sistemas de organización política de las diferentes ciudades. En un extremo drástico y multifactorial se encuentra, por ejemplo, la enorme ciudad teotihuacana del periodo clásico, incendiada y destruida en principio por tensiones internas de facciones cuyos liderazgos desconocemos y cuyos vestigios arqueológicos fueron después reutilizados por grupos toltecas y nahuas para legitimar su poder en el altiplano central mesoamericano. En contraposición a ello, y ya dentro de lo que se denomina y se conoce desde la década de 1940 como el periodo postclásico, se encuentra la formación política de la Colhuacán Texcocano. Situado en el extremo oriente de la cuenca lacustre, y a pesar de los esfuerzos conquistadores por destruir una buena parte de los registros ancestrales de la organización social texcocana, formados por sus códices prehispánicos y registros arqueológicos, los reacomodos sociales posteriores durante la formación del virreinato novohispánico y las dinámicas culturales de las sociedades nahuas permitieron conservar fragmentos sumamente relevantes para explicar, y pongo el énfasis, explicar el pasado prehispánico de este centro, focalizado su atención en narrar los atributos de un gobernante que falleció al menos medio siglo antes de la intervención castellana, el llamado Nezahualcóyotl Acomixtli. Si bien el nombre de Nezahualcóyotl ha sido tratado de manera insistente por la historia como un arquetipo de gobernante justo, letrado y heroico, que reivindicaba los quehaceres fundamentales del gobierno prehispánico, más allá de la guerra y la ritualidad religiosa, buena parte de ese perfil en el que se relataban sus actividades creadoras y articulantes se alimentan desde los espacios en los que sabemos que creció, desplazándose a la sombra de los complejos conflictos de centros diversos que le permitieron ser un afable conocedor del entorno que le facilitó reclamar el derecho a gobernar en el Acolhuacan. En principio, debemos comprender que las migraciones fueron un fenómeno recurrente en Mesoamérica. De hecho, las transiciones entre las grandes periodizaciones académicas del pasado prehispánico, preclásico, clásico y posclásico, están fuertemente marcadas por el reacomodo social y geográfico de grupos humanos y el ascenso o declive de centros rectores del poder. Por ejemplo, hacia el fin del periodo conocido como clásico, ¿sí? Aproximadamente del 300 al 900 después de Cristo, se dieron una serie de movimientos que resultaron en la creación de numerosos emplazamientos cuya composición heterogénea, plasmada en la formación arqueológica de diferentes sitios conservados hasta nuestros días, nos remite a un estratégico reordenamiento cultural desarrollado por las principales ciudades formadas tras el colapso teotihuacano.
Posteriormente, durante los siglos XII y XIII, fueron registradas en diversos tipos de documentación una serie de migraciones masivas que ocurrieron desde el norte hacia la altiplanicie central mesoamericana, motivadas quizás por el declive de Tula, cambios climáticos y otros factores de larga explicación. Estos migrantes, conocidos como chichimecas, se dirigieron hacia la zona lacustre de la Cuenca de México, compuesta por un sistema de 5 lagos, en donde ya existían numerosos grupos caracterizados por su extenuante dinamismo político y bélico. Como cabría esperar, la movilidad humana en Mesoamérica generó no pocas coyunturas conflictivas. Los grupos recién llegados alteraban el balance de poder y la seguridad de los que ya estaban establecidos, pero al mismo tiempo produjo grandes caudales por los cuales fluyeron un sinnúmero de intercambios culturales que seguramente fueron claves para la reformulación del poder político y económico que marcaría de forma definitiva a las sociedades mesoamericanas, por lo menos desde el siglo XIV y hasta el inicio de las guerras de conquistas castellanas a partir de 1521. Los procesos migratorios del posclásico ocuparon de forma paulatina pero constante los diferentes espacios que reclamaron como propios en el altiplano central mesoamericano, cuyas narrativas legitimadoras de sus acciones parten de un asentamiento mítico llamado o denominado Aztlán Chicomostoc, en donde los linajes fundacionales de diferentes grupos humanos convivieron en sagrados tiempos primigenios hasta que partieron hacia nuevas tierras. Estos grupos, denominados como aztecas, también, entre los que se encuentran los mexicas, chalcas, tlaxcaltecas, tlahuicas, tepanecas, entre otros más, comparten esta visión sobre territorios para reclamarlos como asentamientos de sus grupos. Esto con base en una tradición guerrera forjada por sus sistemas políticos y religiosos, es decir, lo que los estudios históricos han denominado como tradición chichimeca. Sin embargo, no es el objetivo de esta conferencia dilatar mucho los detalles sobre la importancia de identificar los desplazamientos poblacionales como procesos fundacionales que articulan el poder en Mesoamérica, sino centrar nuestra atención sobre los registros de los desplazamientos migratorios legitimador de lo chichimeca en la documentación acolhuatexcocana. Fenómeno que además fue particularmente reapropiado según lo que se constata en las descripciones históricas realizadas a uno de sus gobernantes, el famoso Nezahualcóyotl Acomixtli. El tlatoani paradigmático, que se constituyó como símbolo de uno de los relatos de migración más grandilocuentes y prestigiosos de la cuenca, el cual fue el de los chichimecas, dirigidos por un notable guerrero noble llamado Xolotl, cuya rememoración sería fundacional en el momento del irreparable conflicto de Texcoco con los tepanecas de Azcapotzalco, lo cual va a producir y produjo que el propio Nezahualcóyotl, aún niño, tuviese que abandonar el Acolhuacan tras el asesinato de su padre, legítimo gobernante texcocano y rival de Tezosomoc, Tlatoani de Azcapotzalco. Una dramática situación que lo condujo a refugiarse entre la familia de su madre en el islote de Tenochtitlan. Para aproximarnos a entender la complejidad narrativa sobre la simbólica que rodea a Nezahualcóyotl Acomixtli, debemos ir por partes. De inicio, debemos poner atención en que los grupos chichimecas, dirigidos por el ya mencionado Xolotl, se establecieron firmemente en la cuenca lacustre del altiplano central a principios del siglo XIII después de Cristo, quizá debido a la disminución de los temporales pluviales y el consecuente deslegitimación religiosa de los gobernantes de las ciudades en la frontera norte mesoamericana, además de haber sido potencialmente animados por los descendientes de los linajes toltecas, quienes buscaron ayuda militar entre los grupos humanos del norte para dar vuelta a su situación de sujeción ante los olmecas jicalancas.
Siguiendo la información proporcionada tanto por los códices pictográficos como las crónicas novohispanas, los chichimecas descendientes de Xolotl y de una mujer de nombre Tamishau ocuparon un extenso territorio, tomándolo sucesivamente mediante procedimientos políticos y rituales, dando con ello su venia para que otros grupos fundaran sus propios centros. A lo largo del siglo XIII, los chichimecas entraron en contacto con otros grupos que se decían descendientes de los linajes toltecas y, en consecuencia, los sucesivos gobernantes chichimecas comenzaron a fundar la legitimidad de su poder a través de la propaganda tolteca, estrategia que promovió una intensa formación distinta de los grupos dirigentes que reclamaban su posición predominante respecto al resto de los pueblos que habitaban el altiplano central mesoamericano. En pocas palabras, los chichimecas se emparentaron con los prestigiosos linajes toltecas y se apropiaron de algunos elementos culturales, la toltequidad, que les permitió afianzar su poder y ejercerlo sobre otros pueblos, lo cual se reforzó con el belicoso carácter asociado a los chichimeca, al grado que algunos de sus instrumentos más característicos, como el arco y la flecha, se convirtieron en símbolos de habilidad y poderío militar. Así, las migraciones chichimecas fueron un proceso crucial para la configuración política de la cuenca, dejando constancia del orden cultural instaurado a través de los sucesivos elementos simbólicos asociados al poder en los siguientes 3 siglos. Las fuentes novohispanas de tradición acolhua, tales como el Códice Xolotl o el Compendio Histórico de los Reyes de Texcoco, documento que además fue realizado por un descendiente novohispano de Nezahualcóyotl, el llamado y famosísimo Fernando Alba Ixtlilxóchitl, fueron constituidas a partir de códices prehispánicos. Es decir, tenemos una documentación de carácter novohispano con información prehispánica, pero que lo interesante es la reelaboración histórica que se hacen para legitimar ese presente novohispano. Es a partir de esta base de códices prehispánicos, narraciones orales e inclusive información arqueológica, donde tenemos referencias y se reitera de manera enfática que Xolotl fundó Tenayuca y posteriormente su nieto Tlotzin fundó Cuautlinchan, que sería la nueva sede del poder chichimeca durante el gobierno de Quinatzin, bisnieto de Xolotl. Finalmente, Techotlala trasladaría el asentamiento de su poder a Texcoco, dominando ya de manera efectiva el oriente de la cuenca lacustre del altiplano central, cuyo gobernante llevaría el título de Chichimecatecutli. Ahí están, de los que estábamos hablando, aquí lo tenemos al famoso Xolotl y a Tomillau, sí creo que se puede ver perfecto, ¿no? Que están tomados del árbol, que en otros códices posteriores vemos la sustitución del árbol por una cruz. Esto sería para platicarlo en otro momento, si quieren, dentro de un ratito. Bien. Varias décadas después, y como segundo tramo narrativo sobre la simbólica que acompaña a Nezahualcóyotl, debemos fijar nuestra atención sobre la figura de su padre, el Chichimecatecutli Ixtlilxóchitl, señor de Texcoco, quien debió lidiar con la creciente influencia del Tlatoani Tezotzómon de Azcapotzalco, quien habría asentado su poder en la ribera poniente de la región lacustre, una ciudad que, por cierto, había sido fundada por otro grupo chichimeca, migrante también, los ya mencionados tepanecas. La rivalidad devino en conflictos armados que culminaron con el asesinato del señor Ixtlilxóchitl, poniendo fin al poderío texcocano. Huérfano de padre y ciudad, Nezahualcóyotl se convirtió en una suerte de rey sin trono. Forzado a migrar de un asentamiento a otro, ya fuese para sobrevivir o para conseguir algún apoyo que quizá en el futuro le permitieran recuperar su legítima posición prestigiosa. Acompañando la narración sobre los desplazamientos migratorios desde la infancia de Nezahualcóyotl, Fernando Alba Ixtlilxóchitl propuso en su compendio histórico algunas interpretaciones respecto a los nombres que acompañaron a este Tlatoani acolhua a lo largo de su vida.
Nezahualcóyotl sería traducido como lobo ayunado, el cual tendría cierta consistencia relativa a las dificultades a las que enfrentó y se enfrentó con el grupo familiar de los gobernantes acolhuas desde el incremento del poderío tepaneca. Y por el otro lado, Acolmixtli, su segundo nombre, sería traducido por Alba como brazo de león, el cual habría sido dado debido a los ejercicios militares y de alianzas que realizó sobre la Cuenca de México durante la guerra contra Azcapotzalco, ya que logró reconquistar las tierras que formaban parte de las zonas de influencia texcocana, un notable proceso bélico que revisaremos más adelante. A pesar de su difícil situación, Nezahualcóyotl transitó entre los diferentes centros de la cuenca, no solo echando mano de su sagacidad individual que le permitió escapar de los instantes más peligrosos contra su vida en Texcoco, sino que también fortaleciendo sus numerosos lazos de parentesco con otros linajes de poder en la región. Al mismo tiempo, estos complejos entramados dinásticos le ganaron ciertos enemigos, su tío Toxpili y su cuñado Tecpanecatl, y así como una notoriedad no siempre deseada. Los nexos de Nezahualcóyotl constituían una considerable reserva simbólica forjada a lo largo de la historia chichimeca, y su capacidad de negociación estuvo determinada por los cambiantes sistemas de alianzas de la cuenca. Al principio, Nezahualcóyotl se refugió en Chalco, y ahí lo que yo estoy marcando, que está redondeado, es el glifo de Chalco. Por eso tenemos la certeza dónde se está refugiando. Creo que lo estamos viendo ahí perfectamente, donde lo marqué. Ese es el glifo de Chalco. Mientras su hermano menor, Xancuiltzin, ocupó el gobierno de Texcoco como un aliado de Tezosomo de Azcapotzalco. En principio, Nezahualcóyotl fue bien recibido por una importante señora viuda llamada Siltomiau. No obstante, su estancia terminaría de forma abrupta, pues según algunas crónicas, el joven Nezahualcóyotl asesinaría a su anfitriona, quien casualmente estaba emparentada con uno de los señores chalcas que estuvieron implicados en una conspiración que terminó en la muerte de su padre, Ixtlilxóchitl. Algunos autores, como el fraile franciscano Juan de Torquemada o el sacerdote de la Compañía de Jesús, estoy hablando de nada más ni nada menos Javier Clavijero, afirmaron que según sus interpretaciones, esta ejecución estuvo justificada, ya que la señora Siltomiau sacó provecho ventajoso de unos magueyales que cultivaba en sus tierras. Sin embargo, no deja de resultar sugerente la posibilidad de la actitud con la que Nezahualcóyotl se adentró en los entretelones de las principales familias chalcas, pues puede interpretarse que este pasaje narrativo trata de preparar el camino de Nezahualcóyotl para construir el perfil de un estratega que vengaría a su padre de Tezosomoc y los tepanecas. Varias fuentes novohispanas de tradición tenochca y texcocana han brindado el calificativo de tirano al tlatoani tepaneca. Esto debido a la constante reiteración de sus acciones, como la concreción de un mal gobierno que Azcapotzalco ejerció sobre las diferentes poblaciones de la cuenca lacustre. Sumado a ello, el hecho de que la relación entre el Lidia Azcapotzalca con Nezahualcóyotl se fincó exclusivamente en la trama de un hombre poderoso que le persiguió incesantemente hasta que el huérfano texcocano encontró refugio entre sus tías tenochcas, hermanas de su madre, en donde vivió 9 años, educado dentro de la tradición, conocimientos y habilidades de los principales líderes de Tenochtitlan. A partir de aquí puede ubicarse el tercer giro narrativo, que acompaña al exiliado migrante tlatoani texcocano como símbolo guerrero que le confiere su legítima posición como Chichimacatecutli a Colhua. Las fuentes históricas señalan que Tezosomoc, poco antes de morir, tuvo un sueño que lo perturbó. Un águila y un felino destrozaban su cuerpo, rasgando su cabeza y sus piernas, lo cual le hizo convocar de inmediato a sus consejeros para consultarles sobre el inquietante panorama onírico que se le presentó en su mente. La interpretación de quienes le acompañaban en el gobierno fue contundente. La
violenta aparición en el inconsciente del águila y el felino eran la marca simbólica que anunciaba el final del poderío Azcapotzalco. Y esta imagen, que es la imagen del Códice Xolotl, es una de las únicas, es la única imagen que tenemos en torno a este relato que queda registrado o que registra Alba Ixtlilxóchitl. Es una imagen con una carga realmente muy interesante, no solamente como lo vemos que está soñando a Tezosomoc, sino la aparición del Nahual, que es lo que aparecería la descripción de Nezahualcóyotl como el Nahual, este poder, ¿sí?, que tiene este tipo de personajes, sobre todo provenientes de la zona de Texcoco, que pueden aparecer en sueños y que están marcando cierres de ciclo. Digamos, esta imagen, sin lugar a dudas, es una de las imágenes más exquisitas que entendemos también para entender en torno a la construcción y legitimación del poder. Bajo tan alarmante premisa, según el compendio histórico de los reyes de Texcoco y plasmada, como les decía anteriormente, en las imágenes en el Códice Xolotl, Tezosomoc Tlatoani de Azcapotzalco murió poco tiempo después. Sin embargo, dio una última orden a sus 3 hijos, Maxtla, Tecucintli y Tayatzin, asesinar a toda costa a Nezahualcóyotl para evitar el debacle del poderoso dominio tepaneca en la región. Según la misma crónica de Alba Ixtlilxóchitl, Nezahualcóyotl acudió a Azcapotzalco para participar en los ritos funerarios de Tezosomoc. Sin embargo, el texcocano fue advertido por su primo Tenochca, Motecuzoma y Huilcamina, sobre el enrarecido ambiente que imperaba en la ciudad y la posibilidad de que su vida corriera riesgo. Aunque las fuentes discrepan sobre los detalles, todas coinciden en que Nezahualcóyotl salió oportunamente de Azcapotzalco y se refugió durante un tiempo en Tenochtitlan, donde recibió ayuda para trasladarse a Texcoco, espacio en el que, a pesar de que había perdido su lugar como gobernante de la ciudad, era bien recibido y tratado. A la última voluntad de Tezosomoc se le sumó un presunto conflicto sucesorio en Azcapotzalco, narrado ampliamente en la crónica mexicana de tradición tenochca, escrita por el indígena novohispano Hernando Alvarado Tezosomoc, descendiente de los gobernantes de Tenochtitlan. En dicha trama, en la de Tezosomoc, uno de los hijos del Tlatoani Azcapotzalco fallecido, el llamado Maxtla, habría tomado el poder por la fuerza, sin respetar el consenso de los líderes tepanecas que identificaban a su hermano Tayatzin como el legítimo sucesor. Ante el convulso panorama, Maxtla habría ocupado Azcapotzalco con grupo de guerreros que le respaldaban y asesinado a Tayatzin, además de ordenar la captura y muerte de Chimalpopoca, gobernante de Tenochtitlan, para presentarse a conspirar en su contra con otros liderazgos tepanecas. Las crónicas entretejen la imagen de Maxtla como de un gobernante osado, errático y violento, el cual tomó el título de Tlatoani de Azcapotzalco, aunque en detrimento de la legitimidad del asentamiento en su poder. Maxtla ordenó reforzar los esfuerzos tepanecas para eliminar a Nezahualcóyotl, quien no solo era un potencial rival político, sino que estaba marcado como la personificación del símbolo funesto que ocasionaría el ocaso de Azcapotzalco. En añadiduría a lo anterior, el compendio histórico de los reyes de Texcoco ofrece una secuencia de actos que describen con prolijidad las intrigas del poder político prevaleciente en la cuenca durante la tensión entre Maxtla y Nezahualcóyotl. Pues este manuscrito de tradición texcocana reitera insistentemente que el legítimo gobernante Acolhua no se mantuvo todo el tiempo exiliado en Texcoco, sino que por el contrario encontró cierta protección regresando a su localidad de nacimiento, aún bajo la persecución de Maxtla, y que en diversas ocasiones volvió al territorio tepaneca. Nezahualcóyotl tuvo la firme intención de visibilizar su valentía para enfrentarse a una situación en la que aparentemente su sentencia de muerte estaba próxima a cumplirse. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl señaló en esta crónica que en la última incursión pacífica de Nezahualcóyotl a Azcapotzalco, el joven Acolhua tuvo el cuchillo de pedernal de los guerreros tepanecas a punto de degollarle, y que, sin embargo, logró huir ágilmente a través de un jardín lleno de carrizos que evitaron que los guerreros tepanecas le cazaran. Nezahualcóyotl, según el mismo Alba, se escabulló
a paso veloz a través de una plaza colmada de cuadrillas de soldados que la atacaron, pero que no fueron suficientes para doblegar el legítimo guerrero Chichimecate-Cutli. Pues al alcanzar su embarcación en las orillas del lago, Nezahualcóyotl juró volver pronto para arrasar con el fuego toda la gallardía embalantonada de los Azcapotzalcas. Tras estos eventos en Azcapotzalco, el compendio histórico de Alba Ixtlilxóchitl relata que Xalcuiltzin, el ya mencionado gobernante títere de los Azcapotzalcas, presidió una celebración nocturna de danza y música en Texcoco, a la cual su hermano Nezahualcóyotl asistió. Sin embargo, dicha celebración había sido pensada como una trampa en la que, aprovechando la concurrencia de gente, algunos guerreros tenían la orden de asesinar a Nezahualcóyotl sigilosamente. Sin embargo, los hombres que tenían tal tarea se equivocaron al momento de dar por resuelta su encomienda, pues asesinaron a un pobre campesino macehual del poblado de Aguatepec, quien se parecía físicamente al perseguido Nezahualcóyotl. Sin embargo, al no notar el error, su rumor corrió pronto a otras localidades de la cuenca lacustre. Nezahualcóyotl había sido asesinado durante la celebración en la ciudad de Texcoco. Sin embargo, el perseguido, el exiliado texcocano, aprovechó la confusión para llegar de improviso y sorprender a su tío Ixcóatl, gobernante de México Tenochtitlan y sucesor de Chimalpopoca, quien lo había dado por muerto a su sobrino. Cuando los mensajeros azcapotzalcas llegaron a la sede del gobierno tenochca para entrevistarse con Ixcóatl y formalizar el anuncio de la muerte de Nezahualcóyotl, se sorprendieron al ver que el supuesto muerto se encontraba sentado a un costado del gobernante de Tenochtitlan. Uno de estos mensajeros traía la cabeza del macehual asesinado como una de las pruebas que confirmaban el asesinato de Nezahualcóyotl. Ante esto, el propio Nezahualcóyotl les exhortó que abandonasen su causa, pues más pronto que tarde serían sus señores azcapotzalcos los que verían sus casas destruidas debido a que los propios dioses le habían conferido la inmortalidad entre los hombres para lograr tal objetivo. Los mensajeros llevaron sus impresiones al propio Maxtla, el cual ordenó que cuanto antes se desplegasen todas las tropas para que fueran necesarias rumbo a Texcoco para eliminar a Nezahualcóyotl, quien ya pronunciaba una y otra vez la inevitabilidad del colapso tepaneca. Varios grupos de guerreros partieron decididos a hacerse del cuerpo de Nezahualcóyotl, quien ya había vuelto a Texcoco, escuchando el consejo de uno de los hombres que le educaron, de nombre Huitzihuil, quien le manifestó que resultaba estratégico recibir a sus enemigos con todas las gracias y regalos que demandaba presentar la tradición política acolhua. En esta sintonía, el compendio histórico nos narra que Nezahualcóyotl dispuso comida para que las tropas que venían a tomar su vida en uno de los recintos del gobierno texcocano, a la vez que ordenó la construcción de un túnel detrás de los asientos principales para poder huir rápidamente del sitio y ponerse en dirección a Tlaxcala, en donde los señores de aquellos territorios le darían protección en la zona de Calpulalpan. Ante la evidente amenaza contra su vida y la inminente guerra, Nezahualcóyotl emprendió un largo camino que lo llevó nuevamente a convertirse en un migrante que entretejó las alianzas definitorias que le permitiesen recuperar la posición que le correspondía como gobernante y líder de los acolhuas. Según la crónica mexicana, primero se encaminó a Coahuiltintlan, donde lo fue protegido por algunos de los principales del lugar, luego a Tuxmatzin y luego a Matlalitzin. Posteriormente se trasladó a Texcutzingo, como estamos viendo aquí la imagen, donde se reagrupó con algunos capitanes, también errantes, que le eran leales, y desde ese lugar envió mensajeros para obtener ayuda de Chalco y Coahuiltintlan. Quizá, forzado por la constante persecución ordenada por Maxtla, el príncipe texcocano siguió su camino hacia Matlalán, cuyo señor, Tlaxipan, le ofreció ayuda. Luego pasó a Apam, en donde recibió mensajeros choltultecas que le expresaron su buena disposición para apoyarle con sus combates contra Azcapotzalco.
Finalmente, Nezahualcóyotl arribó a Huejotzingo, gobernada por un pariente suyo, y a Tlaxcala, lugares en los que también concertó las alianzas estratégicas que consolidó su figura como un opuesto a la violencia ilegítima desbordada por Maxtla al usurpar el gobierno Azcapotzalco. Mientras Nezahualcóyotl aglutinaba fuerzas, la situación de los mexicas se tomó un tanto desesperada, pues sus relaciones con Maxtla se deterioraron hasta un punto crítico. En particular, la crónica mexicana describe que el señor Tepaneca no solo había asesinado al anterior Tlatoani Tenochca, Chimalpopoca, sino que recordaba un rencor, la soberbia petición mexica dirigida a su padre, Tezosomo, que planteaba construir un acueducto para su islote con materiales aportados por Azcapotzalco. Así, Ixcóatl debía prepararse para un ataque tepaneca que prometía ser devastador. No obstante, Nezahualcóyotl, como protegido de los Tenochca, era el artífice de las alianzas que darían un giro drástico a la situación. Maxtla ordenó bloquear los caminos que llevaban a Tenochtitlan con la intención de aislarla, por lo que Ixcóatl y la cúpula guerrera mexica se vieron limitados en cuanto a su capacidad de comunicación y abastecimiento, situación que fue superada por Motecuzoma y Huicamina para contactar a Nezahualcóyotl, con quien concertó una alianza que acrecentaba el beneficio mutuo. Las fuerzas confederadas del príncipe texcocano ayudarían a defender Tenochtitlan en la guerra y esta, a su vez, afianzaría a Nezahualcóyotl como legítimo gobernante de Texcoco. Al respecto, las acciones de Nezahualcóyotl descritas por el compendio histórico, y si ustedes se dan cuenta, insisto mucho en el compendio histórico y porque es una fuente básica que desde el 2014 se encuentra en nuestro país, es parte de la colección de los 3 tomos de Carlos Sigüenza y Góngora, uno de los grandes eruditos del siglo XVII, ¿sí?, de nuestro país, bueno, en ese momento de la Nueva España. Estos 3 tomos, que es también una historia muy interesante, cómo terminan en el siglo XIX por el general Mora, entregados, intercambiados por unas Biblias, y paran, ¿no? Estos 3 tomos terminan en Inglaterra. Bueno, es una situación bastante, después si quieren lo podemos platicar, muy interesante, qué pasa con nuestros manuscritos, qué pasa con nuestros textos, que uno los nombra acá muy rápidamente, muy livianamente, pero detrás no solamente sabemos qué historia ya hoy en el 2022, los investigadores, cuál es el recorrido o el derrotero de esta documentación, sino que hasta el 2014 la documentación que teníamos era gracias al gran trabajo que realizó tanto el doctor Edmundo Gorman y su equipo durante más de 10 años para reconstruir la obra de Alba Ixtlilxóchitl, pero una reconstrucción a partir de hipótesis, pero desde el 2014 tenemos los manuscritos originales de Alba Ixtlilxóchitl. Y los pueden consultar, si alguien está interesado, después les paso todos los datos, porque aparte acaba de salir una nueva edición crítica, entonces también para invitarlos a consultar y lo que estamos haciendo en diferentes instituciones en México, por supuesto con el TEC de Monterrey. Entonces yo les estaba comentando de por qué es importante el relato del compendio histórico. Porque la narración nos describe a Nezahualcóyotl como clave para la resolución final del conflicto entre Tenochtitlan y Azcapotzalco. Mientras los mexicas estaban condicionados exclusivamente a defender su ciudad, el texcocano tuvo la oportunidad de moverse por toda la región oriental de la cuenca lacustre, más allá de los volcanes, alcanzando a concertar acuerdos con los señoríos más importantes de la actual región de Puebla-Tlaxcala. Según este relato, Nezahualcóyotl adquirió importantes y estratégicos conocimientos sociales durante sus andanzas en diferentes centros políticos de la cuenca, los cuales le hicieron un hombre capaz de configurar un nuevo sistema de alianzas que a la postre significó la construcción de una coyuntura que pusiera fin al poder Azcapotzalco. Hasta cierto punto, el rey sin trono, porque es de lo que hemos estado hablando esta mañana, se valió de Tenochtitlan y de la guerra contra Azcapotzalco como un anclaje que le permitió articular a otros centros a favor de su propia causa, su restitución como señor de Texcoco y su liberación de la amenaza tepaneca. Aunque de forma significativa, esto también implicaría un intercambio desigual con los tenochcas, pues a partir de esto debería reconocer un nuevo poder político de Tenochtitlan sobre los territorios de la cuenca.
pasando los acolhuas a formar parte de los ejércitos que esta alianza asimétrica utilizaría en las siguientes campañas expansivas de conquista que se darían en las siguientes décadas. Sin embargo, a lo largo de estas narraciones, vemos a un Nezahualcóyotl estratega y conocedor de los diferentes centros y sus gobernantes, de sus dominios y de los intereses y de sus corresponsabilidades con otros potenciales aliados a la causa, así como un guerrero dispuesto a encarar las fuerzas Azcapotzalca con una sagacidad digna de su posición como Chichimecatecutli. En suma, nos encontramos ante una narrativa épica, construida por algunos cronistas novohispanos de tradición indígena, que si bien identifican los procesos históricos y simbólicos claves para narrar la experiencia guerrera prehispánica, posiblemente también fueron inspirados a equiparar la figura de Nezahualcóyotl con las conocidas historias de honorabilidad de los linajes gobernantes europeos, y en consecuencia rindiendo los honores correspondientes al también conocido como rey poeta, vinculando a Nezahualcóyotl con un importante legado estético. No solamente digo estético, sino también filosófico y político como gobernante, pero también trazando una crucial diferenciación de su figura con la de un mal gobierno ejercido por Maxtla, el cual fue caracterizado como el desvergonzado usurpador del gobierno de Azcapotzalco. Si bien es innegable preservar y destacar el legado artístico que ha sido atribuido a Nezahualcóyotl por diversos estudiosos de la tradición escriturística náhuatl novohispana a lo largo del siglo XX, y pongo el énfasis porque esta idea del Nezahualcóyotl poeta, de sus poemas, es una elaboración del siglo XX, eso es claro, es parte de las investigaciones desde el doctor León Portilla a otros investigadores, pero esta idea de romantizar a este gobernante es una construcción, por supuesto, de investigación seria, pero que responde a otros intereses, ¿no? Que responden a los intereses del siglo XX. Y no viene mal volver a colocar en la palestra un riguroso análisis en torno a Nezahualcóyotl como un sujeto histórico, discernir sus formas de tomar decisiones e increpar a las fuentes históricas con una mirada crítica que permite establecer nuevas preguntas sobre las formas en que pensamos el pasado y le damos sentido. Formas finalmente humanas que en ocasiones hablan más de nuestros presentes que de los pasados que intentamos explicar. Muchísimas gracias. Me olvidé. Clementina, muchísimas gracias por este interesantísimo recorrido sobre la figura histórica de Nezahualcóyotl. Creo que hay muchísimas preguntas, ideas que nos detona lo que escuchamos ahora. Yo quisiera tenemos unos minutos para las preguntas, quisiera iniciar con algunas ideas y luego pasar la palabra a quienes quieran participar. De entrada, bueno, un poco con lo que cierras, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con esta idea también de la historia, ¿no? O sea, pienso mucho siempre en Brodel, ¿no? O sea, la idea del presente hacemos cuestionamientos al pasado porque en el presente son relevantes, ¿no? Entonces, así como ahora estamos preguntando sobre la dimensión de migrante de Nezahualcóyotl, así en el siglo XX el tema de la valoración estética del legado náhuatl fue tan importante, ¿no? O sea, como el tema de la poesía, como el tema de la filosofía, hablar de filosofía náhuatl, todo lo que eso implicó en el siglo XX, que de cierta manera es una colonización del conocimiento, ¿no? Porque es una interpretación occidental, europea, de ese legado, ¿no? Documental que son las crónicas. Pero un poco eso, tratando de reflexionar sobre el cierre que también haces acerca de Nezahualcóyotl y esta idea de rey poeta. Pero quisiera como abordar un poco, si nos pudieras contar en tu trabajo, ¿no? Histórico, en tu investigación, que tiene por objeto estas figuras y estos objetos
o sea, esto que tiene por objeto estas figuras históricas y estos documentos en los que tú te adentras en una capa de tiempos. Es decir, en el libro de las mujeres, tú hablas de sujetos que observan. Yo en el presente abordo crónicas del 16 que hablan de personajes históricos del 13. Entonces, en este trabajo, en esta labor donde tú manejas fuentes que son crónicas y que son códices, que tienen diferentes niveles de información, tu trabajo de investigación histórica, tu trabajo hermenéutico de interpretación, ¿cómo es para ti? ¿Cómo logras poner en diálogo esas fuentes? Bueno, gracias, Paloma. A ver, lo que vos estás preguntando es, o lo que podríamos pensar como la cocina, es la cocina de la investigación o de los investigadores, es propiamente qué hay detrás de lo que uno puede plantear en una conferencia, en una plática, en una ponencia, en un texto. ¿Qué nos pasa a nosotros? Y creo que lo que a mí me pasa, y es feo hablar en primera persona, pero creo podría yo hacerlo o replicándolo con una generación, que estamos en crisis o no estamos conformes con los trabajos que se hicieron o las respuestas que se dieron. Hay una, lo voy a decir en estos términos, en una incomodidad. Y yo siempre digo que la incomodidad es sumamente buena. La incomodidad no es algo malo. La incomodidad es algo bueno porque la incomodidad lo que genera es la curiosidad, también discrepar, cuestionar, y para eso es generar conocimiento. Entonces la incomodidad no es todo lo que se puede pensar, ¿no? Que me siento incómodo, entonces me voy a retirar. No, creo que la apuesta de muchos de nosotros, de muchas de nosotros es, a ver, no solamente empezar a hacernos preguntas, nuevas y frescas preguntas, gracias por supuesto, y reconociendo todo el derrotero de lo que desde 1940, 1950 ha realizado la historiografía, la antropología, la filología, la arqueología en México. 1940, 1950 es el cambio, es el giro que se da en México para salir de esta historia decimonónica, ¿no? O sea, de esta historia lineal donde empiezan a aparecer nuevas lecturas. Esas nuevas lecturas, obviamente va a haber diferentes quiebres, diferentes momentos, la década de los 70, los 80, los 90, y hoy estamos en otro momento donde estamos cuestionando y donde aparte hemos avanzado muchísimo en torno a qué pasa con esos corpus documentales. Hoy ya no estamos deteniendo a aparecer, a ver, ¿de dónde es el papel? O sea, haciéndonos preguntas desde la nueva filología, pero desde la crítica literaria, desde la propia historia, desde la historiografía, desde la literatura, pero trabajando de manera conjunta. Esto me parece que es una nueva perspectiva que hace que todos nuestros trabajos sean mucho más ricos. ¿Qué queremos decir? Todos queremos explicar un poco lo que hablábamos anoche y compartíamos en una mesa. La historia, o por lo menos yo como historiadora me puedo hacer cargo, yo no trabajo en torno a marcas de verdad, sino en torno a la veracidad. Yo trato de explicar, es muy diferente la concepción de la historia del siglo XIX, por ejemplo, estoy pensando en Bustamante, estoy pensando en García Escalvalceta, los padres liberales de la historia antigua de México, ¿no? La base como tal de la historia antigua de México. Yo creo que ya desde el inicio de fines del siglo pasado, ahora hemos recorrido un largo camino, cada vez aparece no solamente nueva documentación que por diferentes motivos, ¿no? Que están en ámbitos privados, están en bibliotecas, salen a la venta o en condiciones no muy gratas, como tiene que ver con el tráfico de documentos. Esto es una realidad, el tráfico de piezas de documentos, pero que están saliendo, que se están denunciando, donde tenemos aparte un marco jurídico. Y me parece, por eso vuelvo a tu pregunta original, que los investigadores, que las investigadoras, o sea, estamos todo el tiempo cuestionándonos. En esta incomodidad, nunca encontramos como una comodidad intelectual, ¿no? Siempre estamos como queriendo saber un poco más y tirando y jalando un poco más de ese hilo, ¿no? Que nos lleva a hacernos preguntas y a cuestionarnos en torno a, bueno, a ver, reconocemos la figura de O'Gorman, reconocemos la figura del doctor León Portilla, ni hablar los trabajos de Alfredo López Austin, por favor, los trabajos de Castillo Farreras que lamentablemente el año pasado nos han dejado. O sea, claro que reconocemos sus trabajos y gracias a sus trabajos que hoy podemos sentarnos nosotras, empezar a cuestionar,
empezar a discutir. Es gracias también a todo el trabajo de traducción pionero en México en torno a las lenguas, ¿no? O sea, tan solo para recordar de Chimalpán, cronista también del siglo XVII, proveniente de Chalca, él escribió nada más, todos sus textos son en náhuatl, todos sus textos. Y hasta mediados del siglo XX lo teníamos la traducción en francés. Era o sabías náhuatl o sabías en francés. Recién en la década de los 90, por parte del Instituto de Investigaciones Históricas, se empiezan a hacer las traducciones en náhuatl, ¿no? O sea, esto es sumamente interesante, es decir, las cosas están cambiando. Y creo que se están cambiando para bien, porque también algo que me parece interesante es que hay diferentes voces, Paloma, y tú lo sabes. Hay diferentes voces desde México, desde Europa, desde Estados Unidos, desde la propia Sudamérica, de la propia Argentina, con Valeria Neón, ¿no? O sea, tenemos diferentes voces. Y eso hace que obviamente el análisis sea más rico. Y en el caso que, bueno, que yo quise compartir esta mañana con ustedes, sí de manera incómoda, es trabajar en torno y desmitificar en torno a la figura de Nezahualcóyotl. Siempre nos resulta más cómodo trabajar en Nezahualcóyotl, de esta mirada romántica, como el poeta desde los cantares. O sea, no tenemos ni idea si son los cantares de Nezahualcóyotl. ¿De dónde salió esta tradición? ¿De dónde? ¿Sí de la oralidad? Sí, hay marcas de oralidad, perfecto. Pero me parecía que, y sobre todo por el empuje que tiene la cátedra, me parece que, vuelvo a decir, que pensar el fenómeno de la migración, no solamente desde la contemporaneidad, reducir el fenómeno de la migración y del exiliado, nada más que a estas últimas décadas, terribles, por cierto, no estoy diciendo nada al respecto, digamos, como positivo, pero sí es un tema que no es nuevo para el mundo mesoamericano. La migración no es algo al revés. Si nos ponemos a ver a cada uno de los gobernantes, hoy es Nezahualcóyotl porque estamos en el año de las conmemoraciones de Nezahualcóyotl, pero si ponemos a ver otros gobernantes mesoamericanos, donde tenemos más datos, y hablo gobernantes y mujeres y hombres, todos han migrado. Todos migran. Entonces, ¿qué hay en torno a este eje de la migración? ¿Será que acaso la migración es un atributo para acceder al poder? Eso es lo que hoy traté de develar con ustedes y perdón los detalles, pero a veces hay que ir a lo general para poder explicar a lo particular, porque si no Nezahualcóyotl se pierde, ¿no? En toda su, digamos, en la figura guerrera nada más. Y a veces hay que explicar ese contexto para poder llegar e increparlo. A partir de, o sea, esto que quisiera retomar esta idea, ¿no? Que dices sobre las distintas preguntas que podemos hacer desde este presente, ¿no? Y cuestionar, tiene mucho que ver lo que vamos a ver o sea, lo que vamos a abordar esta tarde, ¿no? O sea, con el estudio de las mujeres nahuas, porque tanto con la publicación que tienes con el Fondo Editorial Nuevo León, que también presentamos esta tarde, pues es precisamente abordar a la figura femenina en estas crónicas que no, o sea, no solamente que no aparezcan o cómo aparecen, sino cómo han sido estudiadas por la historiografía en el siglo XIX y XX. Entonces, estas nuevas preguntas a las mismas fuentes como nos van a proveer de nuevas miradas y de un conocimiento pues más amplio, ¿no? de la configuración del mundo náhuatl. Sí. A ver, bueno, esto lo vamos a trabajar esta tarde y bueno, espero que nos acompañen y podamos entrar de lleno también a un mundo que, digamos, la verdad que yo agradezco que Monterrey, el TEC de Monterrey tenga este interés. Porque parece que todos, cuando hablamos del mundo náhuatl, cuando hablamos de crónicas novohispanas, de tradición indígena, parece que siempre nos referimos a la llamada Cuenca de México, ¿no? O sea, que el centro de la República tiene como este monopolio para poder, ¿no? Esto también son cosas interesantes en torno a cómo pensar el centro de la República. No me parece un dato menor, no me parece un dato menor. Y me parece muy oportuno poder, bueno, haber sido invitada por ustedes y poder generar, y bueno, con tanto público, gente joven, compañeros, compañeras, compañeros, jóvenes que nos estén acompañando y acercándose, porque al fin y al cabo, o sea, primero, ninguno de los temas no tiene ni nacionalidad ni territorialidad, ¿no? O sea, eso me parece que también es lo que compartimos. Y también me parece que estamos en un momento muy interesante, y esto lo digo como historiadora, donde yo no puedo estar sola, o sea, yo necesito, digamos, no puedo estar sola, parezco casi, no declaración psicoanalítica barata, no puedo estar sola, no puedo estar sola. Digo, creo que entablar el diálogo, siempre hablar, entablar diálogo,
y de manera interdisciplinaria hace que nuestros estudios y nuestros trabajos brillen. Vuelvo a decir, brillen en el sentido de poder acercarnos a una explicación y también tener la certeza y la grandeza de poder aceptar las críticas y decir, pues sí, y me equivoqué, ¿y qué? ¿No? O sea, y si me equivoqué de corpus documental y no estaba trabajando con la última edición, que fue una edición crítica mucho mejor, y yo estaba trabajando con la de O'Gorman, y ahora tengo la paleografía en manos de Alba, ¿no? Istrizóchitl, que emociona mucho, debo decir que emociona mucho, y ver la firma de Sigüenza y todas las cosas que dice Sigüenza, ¿no? En torno a Alba, porque aparte de Sigüenza, bueno, fue el abogado de los Alba, ¿no? Entonces es una cosa también maravillosa, saber qué pasó con esa documentación. Pero digo, me parece que no solamente debemos entablar un diálogo interdisciplinario, en mi caso como historiadora, con la crítica literaria que me sirve, ¿no? Desde lo conceptual, las perspectivas, los marcos para discutir, pero también con el antropólogo, con el arqueólogo, con el lingüista, con todo lo que yo necesite, ¿no? O sea, y en esto quiero dar un ejemplo. El año pasado estuve invitada por la cátedra a la doctora Diana Magaloni, que es un ejemplo del trabajo interdisciplinario cuando ella aborda los códices. O sea, para ella trabajar los códices necesita trabajar con biólogos, necesita trabajar con geógrafos, necesitamos trabajar con diferentes disciplinas. Si nos quedamos lo que a veces decimos vulgarmente como el historiador de cubículo, somos un fracaso. O sea, somos un fracaso. Hoy por hoy, no solamente debemos entablar un diálogo para acercarnos a explicar, sino también ser permeables a la crítica. O sea, la crítica no es nada malo. ¿No? Decir, ok, me equivoqué, o puede ser que, ¿cuál es tu visión? Empezar a confrontar desde un lugar de tolerancia, por supuesto, de respeto, pero creo que es el lugar para poder crecer. Y en torno a las crónicas, ¿no? Que también es un concepto, bueno, muy nuevo, recién en el 2003 empieza a aparecer esta definición, esta categoría de la historiografía novohispana de tradición indígena, como una especialidad. Esto es único en el continente, no tenemos en otro lugar, ni siquiera en el virreinato del Alto Perú, que sin lugar a dudas en el siglo XVI, entre los dos virreinatos, el de la Nueva España y el del Alto Perú, el más importante era el del Alto Perú por Potosí, por la extracción, ¿sí? En lo que actualmente es Bolivia, era, y después obviamente se va a centrar la atención aquí en el de la Nueva España, pero me parece que es interesante volver a dar esta vuelta, volver a enfrascarnos, yo diría, como en una serie de textos que hoy tenemos una definición clara por parte de José Rubén Romero Galván con un libro emblemático que nos define claramente qué es esto de las crónicas novohispanas de tradición indígena y cómo juega una categoría básica que es la intencionalidad. Y la intencionalidad la tenemos en Mesoamérica desde el primer registro de escritura, en la zona de Oaxaca. Cuando estoy hablando de la intencionalidad es esta intencionalidad del hombre o mujer, ¿sí? Del hombre mesoamericano, del ser mesoamericano, de dejar un registro de algo. Y esta intencionalidad es única e irrepetible. Y ahí nos podemos entender qué pasa con los mal llamados códices, porque recordemos que la palabra códices no es propiamente, léxico de nuestros pueblos originarios, sino proviene del latín del códex. ¿Qué pasa con los amochtli? ¿No? Que es como ese nombre. ¿Qué pasa con los amochtli? ¿Qué pasa con estos registros? ¿Qué pasa con las esculturas? ¿Por qué esta necesidad de dejar registrado con quién me casé, a dónde fui, qué gané? O sea, hay detrás lo que hoy diríamos historiográficamente, ¿no? Un registro historiográfico. Y esto es muy temprano en Mesoamérica. Y esto lo hace un caso único, sin lugar a dudas, y paradigmático, que vuelvo a decir, no solamente en todo el continente no tenemos un registro así, sino que la historiografía novohispana de tradición indígena es única en el mundo, donde los perdedores, y lo digo esto entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, estos cronistas indígenas antiguos pipiltin, que se reacomodan en el contexto novohispano, empiezan a escribir. Nada más ni nada menos en un formato europeo. ¿Por qué escriben? ¿Y por qué escriben en náhuatl? ¿Y por qué escriben en castellano? ¿Y por qué escriben en purépecha? ¿Por qué lo hacen? ¿No? Y esto me parece que es algo que nos motiva para seguir trabajando y que no queden tan solo como un material anecdótico, ¿no? Sino que hay detrás.
Hay un fenómeno interesantísimo, ¿no?, que requiere de nuestra atención y de los estudiantes que se unan a la investigación al respecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Gracias por la charla, Clementina. En términos generales de Monterrey, es bastante refrescante escucharte por la posición de minería y arqueología de datos, de códices, de cruzar variables, de encontrar referencias en lo geográfico, en los asentamientos. Digo que obviamente en una charla no puedes abordar todo, pero que están corroborados por vasijas, por utensilios, por restos de alimentación, etcétera, etcétera. Padecemos en México la herencia de 110 años de historia adaptada para la revolución y lo bondadosos que fuimos los pueblos mesoamericanos antes de que la revolución llegara a conquistarnos, y pues vienen peor. Chocas con los académicos de sacarina que todavía tenemos en otras universidades, en otros centros de estudio, que derivan sus análisis de esa poesía mágica de seguramente fue así. Me encantó porque la pregunta es directa, ¿no? Y mi respuesta va a ser directa, sí. Difiero esa pregunta directa, respuesta directa, ¿no? O sea, ¿para qué darle tanta vuelta? Digo, pero voy a explicar por qué. Porque, ay, sí, ajá, ¿no? Difiero en la propia noción de cómo se historiza, en la propia noción de historia. La historia, ¿para qué? Este texto ya tiene 40 años. Voy a hacer la publicidad, digamos, perdón, pero es un texto paradigmático para todo el continente del siglo XXI, donde escriben grandes referentes como desde Monsiváis, ¿no?, hacia Aguilar Camín, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes referentes de historia para qué, que nos cambia. Y yo, en ese sentido, sí me sumo a esa corriente, aunque tenga 40 años, digamos, ya un poco como maquillada o un poco más ayornada, digamos, que nos estamos increpando en torno y preguntándonos, ¿para qué hacemos historia? Y me parece que no es una pregunta menor, ¿para qué hacemos historia? ¿Para legitimar un régimen? ¿Para legitimar una familia? ¿Para legitimar una institución? ¿Para qué hago historia? ¿A quién le importa lo que hago? Esta me parece que es una pregunta que aparte cada vez nos hacemos muchos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nuestros egos también? ¿Qué pasa con los egos? ¿Cómo tenemos que estar presentes en los medios? Un poco con la doctora Ana Laura que hablábamos, ¿no? Todo lo que ha generado la pandemia, ¿no? Y entonces generar también material didáctico. Y ahí donde empezamos a confrontar, ¿no? Empezamos a confrontar diferentes miradas y también algo que es básico para... no solamente para la gente que hacemos historia, para la gente que hace arqueología, crítica literaria, literatura, es, ¿acaso las fuentes, nuestros corpus documentales dicen la verdad? ¿Podemos ser tan ingenuos de pensar que me están diciendo, como dicen acá, me encanta, la neta del planeta? O sea, ¿acaso no tenemos, cuando hacemos hasta desde una perspectiva de análisis filosófico, qué es la realidad, qué es la verdad? ¿Cuántas realidades hay? ¿Cuántas verdades hay? Es según desde el punto de vista. Y ahí se cruza un poco lo que yo comentaba recién con la doctora Vargas, o sea, la intencionalidad. La historia está cruzada por la intencionalidad. Desde el siglo XVI, y podríamos ir hasta estos registros arqueológicos, estos antiguos Amoshli, que bueno, tan solo tenemos 13, prehispánicos tenemos 13. Hay uno ahora en cuestión, el número 14, pero está como muy cuestionado. Ninguno es de la Cuenca de México, todos son de la zona del área maya, de Oaxaca, hay uno de Nayarit que fue encontrado en contexto arqueológico, digamos, pero ahí hay un registro de la historia, eso también tiene una intencionalidad, los podemos historizar. Pero digo, me parece que no podemos ser ajenos, que aparte los que hacemos historia, los que hacemos arqueología, los que hacemos literatura, los que hacemos filosofía, también hacemos ideología. O sea, no somos nada neutros. Cuando nos sentamos acá y bueno, y uno escucha a las queridas colegas literatas, sus posiciones es ideología pura. Y siempre la historia en el siglo XIX es muy interesante, ¿no? Porque, y esto es algo no solamente de México, sino que se comparte en todo el continente. Primero, la necesidad por parte de los historiadores de legitimar el proceso tras, digamos, el nuevo proceso, digamos, tras la independencia, ¿no? ¿Qué está pasando tras la independencia?
hay que constituir un Estado-nación. Y para eso hay que construir una historia nacional. Bueno, primero van los símbolos, ¿no? El himno, el escudo, la bandera, que nos hace ser mexicanos y no ser norteamericanos o no ser guatemaltecos. O sea, esto es importante para el Estado-nación. Pero el Estado-nación también necesita una historia. Una historia que no se cuestione. Una historia que la repitamos de norte a sur y de oeste a oeste. Los niños héroes, voy a dar ejemplo más, ¿no? O sea, los niños héroes, es maravilloso, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Porque se necesita esa elaboración porque hace y es parte constitutiva de la identidad mexicana, ¿no? Todos nos sentimos parte al cantar el himno, como allá no, todos nos levantamos y nos sentimos parte de esa mexicanidad. Y se necesita una historia. Por supuesto que desde las últimas décadas la historia oficial, como se la ha marcado, y ha empezado a tener quiebres importantes. Y diría, en las últimas décadas y en los últimos años ha salido a la vista, e indudablemente creo que muchas de nosotras cada vez demandamos más los invisibilizados por la historia, los que no son nombrados. Primero porque es la historia de los grandes héroes, ¿no? Y por eso también la apuesta con Ana Laura de hablar de Nezahualcóyotl, porque es construido en el siglo XIX bajo la nómina del nacionalismo. O sea, Nezahualcóyotl es la figura emblemática. Es más, hasta lo teníamos en un billete hasta hace poco tiempo, recuerden que ya no está más, pero Nezahualcóyotl, que si no me acuerdo era el de 100 pesos, ¿no? O sea, estaba en el de billete. Es maravilloso, aparte está lleno de estatuas, ¿no? O sea, siempre Nezahualcóyotl está presente. Nadie sabe muy bien por qué, porque ni siquiera es de Tenochtitlan, ¿no? O sea, pero él está presente, y está presente con esta idea de lo poeta, aparte no hace sacrificio, no tiene todas estas virtudes que es maravilloso para pensarlo. Nezahualcóyotl, como es la figura de Cuauhtémoc, son parte de la historia nacional. Porque aparte Cuauhtémoc es el que hace la resistencia. Y ustedes recordarán que el año pasado Cuauhtémoc fue desplazado de las conmemoraciones. Cuauhtémoc no estuvo en las conmemoraciones de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. El que estuvo presente en estos 500 años fue la figura de Cuitláhuac. Fíjense que siempre había estado pasado inadvertido, y es que, es más, hay un solo monumento de Cuitláhuac. O sea, fíjense cómo también podemos pensarlo desde el lugar patrimonial, cómo la historia juega un lugar clave para también construir dentro de cada uno de nosotros, desde niños hasta adultos, esta identidad de la mexicanidad, ¿no? Entonces, esto es interesante porque creo que estamos en un momento también crítico, un momento crítico pero bueno, ¿no? De transición, bisagra podríamos decir, que se está cuestionando mucho, ¿no? Que estamos hablando de las mujeres, que estamos hablando de otras colectividades, de otras sexualidades, y lo estamos hablando libremente, y tenemos que hablarlo libremente, ¿no? Y me parece que eso es parte de un sistema democrático, ¿no? En eso sí terminaría con eso, donde la historia juega un rol importante. Legitima y construye, elabora, pero sobre todo lo que hace es homogeneiza. Está homogeneizando a toda la República. Gracias. Muchísimas gracias, Clementina, por esta mañana tan estimulante y llena de elementos que nos van a dejar con mucha riqueza en la carrera, en la comunidad. Y pues muchas gracias a todos por su presencia. Los esperamos esta tarde a las 6 de la tarde en la sala Fábula de la biblioteca, 6º piso. Ahí nos vemos. Gracias.